Buen día, nuevamente la abogada Laura McKernan, explicándoles ciertos términos que son importantes que ustedes conozcan durante el transcurso no solo de esta cátedra, sino también de su vida como profesionales. Vamos a hablar ahora acerca de un término que es muy importante, que es el término humano. Vamos a ver qué es lo que significa ese término, cuáles son las acepciones que tiene, qué es lo que realmente implica el término humano y si hay términos similares a este. Vamos a entonces compartirles las diapositivas que tratan sobre este término tan importante para nosotros. Bien, empezamos diciendo de que existen dos términos que son altamente importantes, dos términos que tienen una relación intrínseca, pero que también tienen diferencias que son muy marcadas, y además de eso que son altamente importantes para alguien que estudia derechos humanos y que puede llegar a ser un abogado o puede llegar a ser un profesional de otra carrera que necesita saber acerca de los derechos humanos. Empezamos con que existen dos términos que son humano y persona, que tienen una relación y que necesitamos saber cuál es su diferencia. Empezamos diciendo que el término humano tiene una definición médica, es decir, que los que van a definir qué es un humano son justamente las personas que estudian medicina. Puede ser que esta medicina sea genética, anatómica, inclusive los que estudian la taxonomía. Sí, entonces esto es un término que es altamente científico en el aspecto de que van a ser esas ciencias naturales las que van a definir lo que es un humano. Persona es una definición legal, es decir, que a los que nos toca definir lo que es una persona es justamente a los que estudiamos derecho, a los que ejercemos el derecho y a los que pues llegamos a poder compartir lo que el derecho significa. El humano dice que la ley puede reconocer lo que la medicina nos indica, es decir, la medicina nos va a decir lo que es un humano y nosotros como abogados podemos respetar o no esto que la medicina nos dice. ¿Qué tan sabio es que nosotros respetemos a la medicina? Pues obviamente esta es nuestra mayor evidencia para nosotros poder tomar una decisión, pero no significa que esto sea la única evidencia, ¿no? Entonces, nosotros podemos reconocer lo que dice esa medicina o podemos obviarlo. La persona, nosotros utilizamos la ciencia como un medio de prueba, es decir, podemos utilizar las ciencias duras como por ejemplo la ciencia natural, podemos utilizar la anatomía, podemos utilizar en casos médicos las huellas dactilares, podemos utilizar la caligrafía, que es un tipo de ciencia, podemos utilizar muchas de las ciencias como medio de prueba. Y un medio de prueba realmente lo que es algo que nosotros tomamos en consideración para poder tomar una decisión acertada, ¿no? Entonces, no significa de que esto sea lo único que vamos a ver, pero lo que sí significa es que lo podemos utilizar como parte de un razonamiento legal. Luego vemos de que el humano es el que proviene de la tierra, o la arcilla, o el lodo, y eso tiene una definición milenaria. ¿Por qué decimos milenaria? Pues varios de los textos religiosos que nosotros conocemos nos dicen justamente que el humano proviene de la tierra. El Popol Vuh, por ejemplo, nos decía que el humano provenía del maíz, y el maíz justamente proviene de la tierra. Tenemos también otros textos religiosos que nos hablan acerca de que nosotros somos una vasija y que Dios nos forma de lodo para meter adentro de esa vasija el alma. Esta es una teoría bastante hermosa, ¿no? que tienen ciertos lugares africanos y ciertos lugares europeos, ¿sí? Tienen esta idea de la vasija. Además de eso, pues tenemos las religiones abrahámicas, es decir, la judía, la cristiana y la musulmana, que nos dice que justamente Dios crea a Adán y lo crea de la tierra. Inclusive hay un versículo muy importante que nos dice: del polvo venimos, del polvo somos, ¿no? Y al polvo regresaremos. Entonces es un versículo que es muy conocido y que nos habla acerca de esa proveniencia de la tierra. La persona, sin embargo,
tiene una definición diferente. La persona viene justamente de la palabra presopos, que presopos lo que significaba era máscara. Y yo sé que ustedes han visto esa máscara triste y esa máscara feliz, que usualmente está en color dorado, que usan bastante los artistas. Porque los artistas lo que dicen es que ellos se ponen la máscara y entonces ellos se convierten en esta persona. Ejemplo, algo que hacemos las personas que podemos llegar a disfrutar de la noche de brujas o justamente del triduo de la Iglesia Católica, que nos dice las 3 noches importantes que tenemos a finales de octubre y a principios de noviembre, que es el Día de los Inocentes, el Día de los Muertos y el Día de los Santos, ¿no? Esta tradición del Día de los Santos, Halloween, eso es lo que significa la Noche de los Santos. Básicamente lo que hacían los cristianos del primer, segundo y tercer siglo era vestirse como su santo favorito, ¿no? Y ejemplificar lo que ese santo hacía en ese día, celebraban la vida de ese santo. ¿De dónde viene esta tradición de ir a traer confites o algún dulce? También es una tradición que tiene sus raíces en el primer, segundo y tercer siglo de los cristianos como tales. No existía iglesia católica e iglesia evangélica en ese tiempo, solo existíamos los cristianos, los que creíamos en Cristo. Y ellos básicamente lo que hacían era ir a visitar a sus muertos. Y si ustedes alguna vez han tenido el privilegio de ir a esas catacumbas, van a ver que de repente hay un pequeño hoyito encima de su cabeza. Usted está abajo de la tierra y hay un pequeño hoyo. Y los que somos curiosos hemos preguntado qué es lo que se hacía ahí. Y los estudiosos se han dado cuenta al abrir las catacumbas que lo que sucedía era que en esta noche que usted iba a visitar a sus muertos, usted le echaba en ese hoyito a ese muerto un pan o un dulce o algo que al muerto le gustaba cuando estaba en vida. Y muchas personas se preguntan ¿por qué? Y existe también una razón altamente documentada de por qué, y es porque supuestamente si usted se muere en la creencia de que Cristo ha venido al mundo y vino al mundo para morirse por sus pecados y los míos, y que si usted cree en eso y usted es una persona salvada por Dios, pues usted no muere, ¿sí? Usted sigue vivo. Y entonces esa era la razón por la cual nosotros íbamos y depositábamos esos dulces o esos panecillos o esos sándwiches o lo que usted quiera llamarlo adentro de ese hoyito. O sea que son tradiciones bastante milenarias, nuevamente uso la palabra, no es algo nuevo y es algo que nosotros nos vestíamos como nuestro muerto para ir a visitarlos. Y esas capas negras que nosotros vemos que también representan Halloween, que también representan esa noche de los santos y noche de los muertos, pues en Grecia y Roma no éramos muy bien vistos los cristianos y nos teníamos que esconder para poder ir a ver esas tumbas que justamente estaban fuera de la ciudad y que teníamos que viajar bastante para ir a verlas. Y nos íbamos tapados de negro y nos íbamos de noche justamente para no sufrir esa persecución de los griegos y los romanos. Entonces eso era un presopos, eso era una máscara que nosotros teníamos que utilizar. Y les voy a dar un ejemplo bastante gracioso, que es en este momento yo levanto una máscara, la pongo enfrente de mi cara y puedo empezar a actuar como el presidente Trump. Make America Great Again, ¿verdad? O sea, MAGA. Y en estos momentos soy Laura y en estos momentos soy Donald Trump, Make America Great Again. ¿Sí? Entonces, eso era justamente lo que significaba la palabra persona, presopos. Era un ser humano que cogía una máscara y se la ponía enfrente y entonces se convertía en otro ser humano. Y los abogados, sí, desde ese entonces nos gustaba hacer el copy-paste y entonces hicimos copiado y pegado y dijimos, es muy importante que esto exista, que no solo sea entre los seres humanos que nosotros hacemos esto, sino que existan otro tipo de personas. ¿Por qué es importante? Bueno, quiero que se imaginen ustedes que están ahorita estudiando conmigo, que están estudiando en la Universidad de la Defensa de Honduras. Quiero que se imaginen que esta Universidad de la Defensa, su título o su diploma va a ser firmado por el rector de la universidad. Que justamente el rector en estos momentos fue un excelente alumno mío.
y él en algún momento, por cuestiones de la vida, porque él es un ser humano, va a dejar de existir. Él no va a seguir entre los vivos. Él va a pues volar muy alto, porque él es parte de las fuerzas aéreas de Honduras. Entonces él va a volar muy alto y nos va a dejar a nosotros acá en la tierra. O quizás yo lo deje antes a él, pero algo va a suceder y él va a dejar de existir. Y cuando él deje de existir, ¿dónde quedaría la validez de su título? ¿Dónde quedaría la validez de su título de maestría o su diplomado o su título de pregrado o su técnico? ¿Dónde quedaría esa validez si él se muere y ese título ha sido firmado por él? Ese título no tendría ningún tipo de valor, porque ya el que puede confirmar si fue o no fue realidad, pues no estaría con nosotros. Entonces los abogados decimos, es importante que exista ese algo en donde nosotros podamos ir y decir, no, 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 él en ese momento era el rector, él en ese momento era una persona altamente importante para esta universidad, que yo estoy segura que va a hacer muchas cosas buenas por esta universidad, pero nosotros tenemos una base de datos donde nos dice que esta persona cursó, cuánto fue su promedio, qué fue lo que sacó bien, etcétera, etcétera. Estos fueron los profesores que le dieron clases. Algunos de ellos ya no están, algunos de ellos sí están. Usted puede preguntarle o puede pedirle una carta de recomendación. Entonces es altamente importante que nosotros tengamos una manera de validar ese título, porque si no, cada vez que cambiemos a la cabeza, se moría todo lo que existía. Importante también en cuestiones de derecho laboral. Imagínese, se muere el jefe, ¿quién le va a pagar a usted? ¿Dónde queda su contrato de empleo? Imaginémonos también en cuestiones mercantiles. Yo le debo dinero a la Coca-Cola porque tengo un restaurante y yo me muero, pues ¿quién le va a pagar a la Coca-Cola? Entonces no, pues ahora vamos a tener algo que se llama persona, que va a ser el restaurante, y ese restaurante, aunque yo me muera, tiene que pagar las cuentas pendientes. Entonces, altamente importante que existan otros tipos de personas que no somos los de carne y hueso. Esa es el origen de dónde viene esta palabra persona. Si seguimos viendo esas diferencias, los humanos, nos dice la ciencia, que inicia con la fertilización. ¿Por qué nos dice la ciencia que inicia con la fertilización? Porque desde ese momento de que el huevo y el espermatozoide se unen, yo ya sé cuáles son los 23 pares de cromosomas que usted va a tener. En casos que no es la norma, sino que es la excepción, usted puede tener 3 pares, o mejor dicho, 3 diferentes cromosomas en uno de esos 23 pares que usted debería de tener. Puede haber un triduo y no un par. El más conocido de todos esos triduos es el síndrome de Down, y el síndrome de Down, si nosotros estudiamos realmente el síndrome de Down, existe dentro de ese ser humano desde el momento en que está fertilizado. Entonces, todas las características, que si yo voy a tener pelo negro, que si yo voy a ser rubia, que si voy a tener ojos azules, ojos verdes, ojos cafés, que si voy a tener una tez más clara o más oscura, todas esas cosas ya lo sabemos desde el momento de su fertilización. Entonces dice la medicina, la genética, que es una de las ciencias bastante modernas que existe, la genética nos dice, desde ese momento inicia un proceso, y ese proceso se llama el proceso de ser humano. ¿Cuándo finaliza? Dice la ciencia que usted finaliza con la muerte cerebral irreversible. ¿Por qué nos dicen muerte cerebral irreversible? Porque existen momentos en donde un neurocirujano puede congelar parte de su cerebro para trabajar en él. Podemos quitar la sangre del cerebro y volverla a poner en el cerebro. Y entonces eso técnicamente es una muerte cerebral, pero es una muerte cerebral que se puede revertir, ¿no? Es algo calculado, es algo que es por minutos nada más y que nosotros podemos hacer algo. Sin embargo, si usted tiene una muerte cerebral irreversible, no hay manera en que yo pueda regenerar su cerebro. Y hasta estos momentos, si ya no puedo regenerar su cerebro, ya no puedo reanimar su cerebro, pues lastimosamente usted ya no está entre los vivos. Y otra cosa muy importante que nos dice la ciencia es que nosotros no podemos suspender la humanidad. Es decir, yo no puedo decir, pues
me cayó mal Juan Pérez y entonces Juan Pérez ahora deja de ser un ser humano, ahora es una bestia. Y yo he escuchado esas expresiones, ¿no? Es una bestia. No, él sigue siendo un ser humano, aunque le caiga mal a usted. Una de las cosas que es muy controvertida es qué sucede en esos minutos en donde usted pierde conciencia por estar abajo de los efectos de la anestesia. La realidad es que nosotros le seguimos haciendo hincapié a los médicos de que ahí existe un humano y que usted tiene que respetarlo y que usted tiene que tratarlo de una manera digna a ese humano. Entonces no se suspende su humanidad. ¿Ok? Luego tenemos las personas y en las personas nosotros decimos que lo importante es la primera actividad. Y cuando se valida con un acto legal. Entonces, la primera actividad, si yo soy una persona natural, de carne y hueso, es justamente cuando yo salgo del vientre de mi madre, me cortan el cordón umbilical y yo respiro. Eso no sale en la gran mayoría de las legislaciones a nivel mundial, que eso es lo que hace que usted tenga su primera actividad individual, que corten el cordón umbilical y que usted tome un respiro. Muy importante para mis colegas que trabajan en cuestiones testamentarias, porque eso justamente puede definir una sucesión en casos que exista un no nacido o un recién nacido. Eso es en cuestión de las personas naturales. El otro tipo de personas, pues si yo soy un estado, mi primera actividad va a ser justamente defender mi estado. Tener un ejército, tener una fuerza aérea, tener una fuerza naval que me defienda a mí, ¿sí? Que yo pueda ir y decir, aquí es donde inicia Honduras y aquí es donde finaliza Honduras y aquí es donde tú estás y aquí es donde yo estoy. Esa puede ser la primera actividad si yo soy un estado. Si yo soy una empresa, usualmente yo les pongo el ejemplo de las personas vendedores ambulantes. En la UDH hace poco pasé y había un señor vendiendo patos y gansos. O sea, yo no creo que esa persona esté incorporada, pero él está vendiendo patos y gansos cerca ahí de donde está Vigos. Yo sé que ustedes saben, esa dirección usualmente es muy fácil para las personas que vamos a Locotal. Y cerca de donde está Vigo, cerca de donde está Cocobaleadas, ahí en la Texaco, pues ahí estaba ese señor vendiendo unos patos y unos gansos. Esa persona, su primera actividad, ¿sí? Persona jurídica, esa primera actividad es vender ese pato, vender ese ganso. Esa sería su primera actividad. ¿Cuándo es válido, legalmente hablando, ese acto que se hace? Bueno, en el caso de las personas naturales, es válido desde el momento en que alguien, ya sea en Honduras, muy especialmente nos dicen que son nuestros padres los que tienen la obligación de irnos a inscribir. En Estados Unidos es el hospital el que tiene la obligación de irlo a inscribir al Estado. Entonces, desde que esa persona que es responsable lo va a inscribir a usted, es que usted tiene esa validez. Desde ese momento el Estado sabe que usted existe. Usualmente nosotros decimos de manera retroactiva, porque si usted va y pide mi partida de nacimiento, dice 17 de febrero. Pero si usted pide el acta en sí, en donde fue mi papi, el que fue y me inscribió, dice que fue el 1 de marzo. El 1 de marzo de 1983, él fue a inscribirme al Registro Nacional de las Personas. Entonces, a partir de ese día, yo existo según el Estado, pero es de manera retroactiva, porque para mí es beneficioso que yo exista desde el mero momento en el cual yo nací. Si yo soy una persona jurídica, si yo soy una ONG, por ejemplo, pues desde el momento en que yo hago la constitución, eso que hacemos con un notario usualmente, y yo voy y hago los trámites, si soy una persona sin fines de lucro, es decir, una ONG, puede ser que yo vaya al Consejo de Educación Superior, si soy una universidad. Puede ser que vaya a la Secretaría de Educación si soy una escuela. Puede ser que vaya a la Secretaría de Gobernación si soy una ONG mejor conocida como, por ejemplo, veamos, aquí en Honduras tenemos Plan Internacional, que es bastante sonado. Tenemos también una que se llama Solidaridad, que es una ONG que le ayuda a los niños desnutridos. Entonces ellos tienen que estar al día y tienen que ir a presentar sus documentos a la Secretaría de Gobernación. Si yo soy una empresa, ¿no? Si yo soy una
persona que lo que quiero es hacer dinero. Entonces, yo lo que hago es que voy y me registro con el SAR, porque tengo que tener un registro para pagar mis impuestos, ¿no? Y tengo que tener un registro tal vez sanitario si soy un restaurante, tengo que tener una licencia para vender alcohol, si es que voy a vender alcohol. Entonces tengo que hacer ciertos procesos, tengo que estar con la alcaldía, ¿no? También tengo que hacer proceso con la alcaldía para poder estar legalmente constituido. Y luego hablamos acerca de cuándo finaliza. Finaliza con la última actividad. ¿Cuándo es esa última actividad? Es una gran pregunta, ¿no? Y se valida con un acto legal. Debido a que absolutamente todos, y quiero que me escuchen muy bien en esta parte, ¿no? Debido a que absolutamente todos los estados, inclusive la Santa Sede, aceptan la donación de órganos, pues no es la muerte cerebral la que vale para la cuestión de la persona natural, es la muerte cardíaca. Si ustedes alguna vez han hablado con un médico o se han interesado por saber cómo es esto de la donación de órganos, ustedes sabrán que los órganos tienen que estar frescos. Especialmente si es de gente joven, esos son los órganos más apetecidos, los órganos de gente joven. Por eso es que les digo yo a mis alumnos, sigan sin andar con casco. Cuando los miro que andan sin casco y andan en motocicleta, sigan sin andar sin casco, que mucha gente van a salvar por estar así de delgados como son y así de jóvenes como son, con esos órganos así como están. Pero los necesitamos frescos, necesitamos que estén todavía con la sangre aún circulando en ellos si es posible. Entonces, lo que vale en ese momento es la muerte cardíaca. El corazón es el que bombea la sangre dentro de nuestro cuerpo. Entonces, como estas legislaciones a nivel mundial, como les digo, no existe un estado reconocido por las Naciones Unidas, ciertos territorios que también están dentro de esa categoría, que no acepte la donación de órganos. Y por ende, la persona natural, el ser humano, según los que pueden ser parte de las personas naturales, finaliza con la muerte cardíaca. Si usted es donante de órganos, ahí vi yo que en el enrolamiento que estamos teniendo en el Registro Nacional de las Personas nos piden que si queremos o no queremos ser donantes de órganos. Solo conozco un médico, sí, solo uno, que es donante de órganos, solo uno, no más. Pero el resto de los médicos que conozco no son donantes de órganos justamente por eso, porque lo que vale es la muerte cardíaca y al corazón lo podemos revivir, ¿no? Entonces, eso es justamente algo que es de alto debate, pero que deberíamos de saber que es por beneficio de la sociedad en la que vivimos, que justamente podamos donar esos órganos. Les confieso que mis órganos no van a ser muy apetecidos, pero aún así yo no soy donante. Y la razón por la cual no van a ser muy apetecidos es porque ya tengo más de 30, porque tengo mis libritas de más, o como dicen mis colegas, soy próspera, porque tengo mis libritas de más. Y usualmente eso significa de que van a haber grasa en mis arterias, en mi corazón, en mi hígado, en mi páncreas, y ya se están deteriorando, ya tengo más de 30, entonces no son muy apetecidos, pero todavía pueden funcionar en caso de emergencia. Los que sí son apetecidos son los 21, que todavía tienen mucho que vivir y tienen esos órganos básicamente intactos. ¿Cómo se valida? Con esa acta de defunción, esa que no nos gusta a ninguno de nosotros llenar, en donde nosotros le damos a conocer al Estado que una persona ha dejado de existir, ¿no? Ya no está con nosotros. Si usted es una persona jurídica, sin embargo, su última actividad pues puede ser la última vez que usted venda algo. En el caso de este señor que estaba vendiendo unos patos y unos gansos, la última vez que él venda patos o gansos. Una señora que se pone en el anillo también a vender baleadas, pues la última vez que venda baleadas, ese va a ser el último día en que ella va a existir. Si usted es una sociedad un poco más conformada, pues la última actividad que usted haga tal vez no sea la venta de algo, sino que el pagar a los proveedores y a los empleados, esa última actividad que usted haga como una persona no natural. Si usted es una ONG, pues la última vez que usted haga una donación, o la última vez que usted haga un entrenamiento, o la última vez que usted presente un caso legal. Y si usted es un Estado, pues cuando ya no sea reconocido, cuando ya no pueda presentar nada ante las Naciones Unidas o ante la OEA o ante una de estas organizaciones o organismos internacionales. ¿Y cuándo se valida? Pues se valida tal vez con una sentencia, ¿no?
Si yo estoy declarándome en bancarrota, pues tal vez una sentencia sea la que me valide ese último acto. Que yo vaya a cerrar todas mis cuentas con la SAR y con la DEI, que antes era la DEI, ahora es la SAR, que yo vaya a la alcaldía y diga, pues yo ya dejo de existir, ya no tengo razón por existir. Entonces, esto sí, obviamente, hace que se ponga fin a esta sociedad mercantil, a una liquidación. Y la personería sí se puede suspender, sí, se puede suspender. Algo muy interesante que se habla bastante es si se puede suspender la personería de un ser humano. Y la respuesta es sí. Si usted se porta mal, usualmente nosotros le suspendemos su personería. ¿Eso qué significa? Bueno, que yo cometí crímenes, que yo ya fui a juicio, que a mí ya me declararon culpable, que yo ya no tengo más apelaciones que pueda presentar y entonces a mí me declaran algo que en derecho se llama interdicción civil. Eso significa de que yo no soy una persona, dejo de ser persona, sigo siendo un humano. Nadie me puede suspender de que yo sea un humano, pero yo ya no soy una persona. Ejemplo clásico dentro de Honduras es justamente el Loco Hugo. El Loco Hugo tiene más de 100 años de condena. Él no es una persona que va a volver a recobrar su libertad, ¿no? A menos que haya alguna evidencia nueva de que, pues obviamente él no era el que pensamos que es. Y el Loco Hugo tiene suspendida todos sus derechos civiles. Eso significa que él no es una persona, él no puede vender, él no puede comprar, él no puede casarse, él no puede tener ningún tipo de responsabilidad civil. Él sí tiene sus derechos humanos, porque el Loco Hugo, por más que nosotros le llamemos el Loco Hugo, sigue siendo un ser humano, pero es que él violó a 40 mujeres de que nosotros sepamos. Sí, pero él sigue siendo un ser humano. Que se portó mal, sí se portó mal, pero él sigue siendo un ser humano. En cuanto a las personas que no son naturales, ellos también pueden ser suspendidos por haberse portado mal usualmente, por no haber pagado sus impuestos. Yo sé que los que vamos a los malls o los que íbamos antes del COVID a los malls, mirábamos que de vez en cuando ponían un sticker que decía esta obra no, o este establecimiento no ha pagado sus impuestos, ¿no? Y estaba pegada el gran sticker y usted no podía ir a comprar, usted no podía ir a trabajar adentro de esta tienda, ¿no? Porque estaba cerrada, estaba suspendida su personalidad. Otra de las cosas que vemos también si vivimos en Tegucigalpa es que nos dicen esta obra no está autorizada. En otras palabras, ahí no puede haber nadie construyendo en esa obra porque no tiene la autorización para estar en construcción. Entonces sí se puede suspender la personería tanto de las personas naturales como aquellas que no son naturales. A Honduras no suspendieron la personería. En el 2009, ya sea que usted lo llame golpe de Estado o sucesión constitucional, depende de cuál es su punto de vista. Legalmente, les confieso, no hay algo que nosotros todos digamos que eso fue lo que sucedió. No existe. Habemos algunos que decimos que fue sucesión, hay algunos que dicen que fue golpe de Estado, pero se nos suspendió esa personería. ¿A dónde? En Naciones Unidas, en la OEA y como parte de las Naciones Unidas y la OEA en la CLAC o la CELAC, depende de cómo ustedes lo llamen, en qué idioma estén hablando. Se nos suspendió, no éramos reconocidos, no podíamos actuar, no podíamos presentar, no podíamos estar dentro de las sesiones, no podíamos votar. Entonces sí se puede suspender la personería inclusive de los estados. Los estados pueden perderla, las empresas pueden perderlas, las ONGs pueden perderlas y obviamente todo lo que pueda considerarse persona natural puede perderla. Estas pueden restablecerse. Honduras ahora ya es reconocido en el Concierto de las Naciones. El Loco Hugo, si llegamos a darnos cuenta de que él era inocente y que fue un gemelo de él o yo no sé, alguna historia que podamos encontrar y él recobra su libertad, pues él puede recobrar también su personería. Entonces, sí se puede suspender y cuando hablamos de la suspensión es importante que sepamos que suspender significa puede volver a tenerla, ¿sí? Entonces se suspende, esa suspensión puede ser permanente, pero la realidad es que si es permanente, pues podríamos decir que finaliza, no que está suspendida.
Otra de las diferencias es el género. Desde que nosotros estudiamos en la escuela, nos dijeron en la taxonomía que nosotros éramos del reino animal. Y una de las cosas adentro del reino animal, es decir, lo que nos hace diferentes de los monos y de las serpientes, es que nosotros somos homo. ¿Sí? Ese es nuestro género es homo, que significa que somos humanoides. Ese es nuestro género, o sea, es algo que nosotros aprendemos desde, en mi caso, 7º grado. En el caso de otras personas que estudian tal vez en las públicas, pues en el ciclo común, usualmente ahí es donde nos hablan de las ciencias naturales y nos dicen de que nosotros somos del reino animal y que somos del género humanoide o homo. Nuestra especie es sapiens y nuestra subespecie es sapiens, es decir, nosotros somos 2 veces sapiens, sapiens, porque los que solo son sapiens son los neandertales que tenían la frente un poco más grande que la nuestra, que eran peludos en todos los lugares. Uno de mis alumnos una vez me hizo un chiste y me dice, abogada, pero yo conozco algunos que así parecieran ser todavía. Y yo me reí porque en realidad me dio risa, ¿no? Que él dijera que habían ciertas personas y yo conozco algunos que sí parecieran, ¿verdad? Pero no, ellos son parte de nuestra especie y nuestra subespecie que es Homo sapiens sapiens. En cuanto a las personas, existen 2 géneros, existen las personas naturales, es decir, los de carne y hueso, los que somos Homo sapiens sapiens, y existen las personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas, tenemos aquellas que tienen finalidad de lucro y aquellas que no tienen finalidad de lucro. Algo que nosotros tenemos que saber es que los humanos tenemos ciertas características. Dentro de esas características está el sexo. Usted puede ser masculino o puede ser femenino. Así como yo puedo ser alta o puedo ser baja, así como yo puedo tener tez blanca o tez más amarilla, usualmente blanco-rojo o blanco-amarillo nos dicen, ¿no? Y tenemos personas que son afrodescendientes, que usualmente son color negro. Tenemos personas que son altamente amarillas, usualmente los que viven en el continente asiático. Pues esas son diferentes características que nosotros tenemos. Pues una de esas características es el sexo. El sexo y el género no es lo mismo. El género es humanoide, somos humanos. El sexo es el que es diferente, hombre y mujer. Esos son los 2 sexos que podemos tener. Existen, muchas personas me preguntan a mí, abogada, ¿existe algún tercer sexo? Y yo usualmente les digo, sí, fíjense que sí, en menos del 0.02% de los seres humanos que nacen, hay seres humanos que nacen con los 2 órganos sexuales. Usualmente antes les llamábamos a ellos hermafroditas, hoy en día nosotros les llamamos intersexuales, pero sí existen, eso sí existe. Obviamente eso es menos del 1%, eso es menos del 0,5% de los nacimientos y es en realidad, podríamos llamarlo el tercer sexo, pero en realidad es una mezcla de los 2, ¿no? Entonces eso sí existe, pero no es como que existe algo más. Como les venía diciendo, la especie que nosotros podemos tener dentro de las personas jurídicas están las que tienen finalidad de lucro y las que no tienen finalidad de lucro. Esas son las especies que nosotros tenemos. Existen otros términos que ustedes van a escuchar dentro de o leer adentro de las cuestiones de derechos humanos y la respuesta es sí. Existe un término que es el término individuo, que usted va a leerlo adentro de los textos de derechos humanos. Y existe otro que es nadie, que en inglés es no one. ¿Por qué se los digo en inglés? Porque muchos de los textos de derechos humanos están negociados y redactados en inglés. Para los abogados es bien importante que nosotros sepamos que tenemos que debatir según lo que el texto nos dice. Entonces, por eso es que es importante que ustedes sepan que en inglés dice no one, 2 palabras, no one, y en español dice nadie. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los 2. Individuo es algo que yo no puedo dividir. Eso es lo que significa individuo, algo que yo no puedo dividir. Es un objeto que, aún teniendo varios componentes, se considera como único. Es decir, que puede tener sexo, que puede tener pelo negro, que puede tener dientes
grandes, como es mi caso, yo tengo dientes grandes. Esas son cosas que yo tengo, que no deberían de dividirse en mí. Yo puedo cortarme el pelo, me puedo sacar un diente, pero eso no es lo normal, ¿no? Eso no debería de ser posible que alguien venga y me quite mi pelo sin mi consentimiento, o mis dientes sin mi consentimiento, o mis ojos sin mi consentimiento, ¿no? Una vez que se dividen esas cosas de mí, yo sigo existiendo, pero ese pedazo de pelo que me han quitado no existe. Es decir que yo sigo de manera intacta. Yo soy ese individuo. Soy considerada única. Otra de las cosas que ustedes deben de saber es que la palabra proviene del latín, como la gran mayoría de palabras que utilizamos en el derecho. Esto proviene del latín. Y en latín su palabra era individuum, y eso lo que significaba era un ejemplar o un miembro de una especie, uno. Es decir, no estamos hablando de todo el grupo de los seres humanos, estamos hablando de uno. En este caso que les estaba presentando acerca de mi persona, pues yo soy parte del género humano. Yo soy parte de todo eso que podemos estudiar dentro del género humano. Pero yo soy un individuo. Laura es un individuo, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo. Ralphie es un perrito que en estos momentos lo tengo acostado a mis pies. Cuando tomen clases por medio de Zoom conmigo, van a escucharlo en más de una ocasión porque él se cree defensor mío. Él es mi perro, como les venía diciendo, o sea, él es mi canino. El género de él es Canis, ese es el género de él, y su especie es una mezcla de Shiba Inu con Cocker Spaniel. En otras palabras, es lo que los veterinarios llaman un shocker. Esta es una foto de Ralphie. Ralphie es un individuo adentro de su especie, adentro de su género. Uno. Él no es igual a los otros shocker. Puede tener características distintas. Créanme, yo nunca había tenido perritos hasta que me casé. Yo no sabía que cada uno tenía su propia personalidad, que cada uno tenía su propia persona a la que ellos gravitaban. Yo no sabía un montón de cosas de los animales. Nunca había tenido animales. Y hoy me doy cuenta de que ellos son muy especiales. Entonces, Ralphie tiene esa personalidad. Él es completamente amoroso, pero si usted algún día me levanta la voz o hace algo, él tiene ese sentimiento de necesidad de protegerme y se pone en medio mío y de la persona, ¿no? Y le puede gruñir y le puede sacar los dientes, ¿no? Y cosas de ese estilo. En este momento, él sabe que yo estoy completamente relajada, hablando con ustedes acerca de temas que me gustan, entonces está muy dormidito a mis pies. Ese es un individuo. Él tiene sus propias características. A él le pueden cortar el pelo y le pueden poner una inyección, por ejemplo. Le pueden hacer varias cosas a él. Los veterinarios, si llega a tener algún problema, pueden ayudar a sanarlo. Pero él sigue siendo él. Aunque yo le corte el pelo, pues su pelo ya no va a ser parte de él. Él sigue siendo el individuo. Su pelo no es el individuo, ¿no? Y luego tenemos la persona nadie o no one. Y cuando vemos a esa persona, lo que tenemos es una negación de una actuación del uno, es decir, del individuo. Algo que él no hace, algo que ese individuo no hace, ¿sí? Otra definición que nosotros conocemos es un individuo indivisible que no puede actuar o en su defecto que deja de actuar. En el caso de los seres humanos, a veces nosotros tenemos que hacer cosas que no hacemos. A veces esas cosas son éticas, como por ejemplo yo que dejo de usar tacones, o a veces esas cosas pueden ser cosas legales que uno deja de hacer, como por ejemplo vivir con una persona sin estar casado con ellos y pretender tener los mismos derechos o las mismas obligaciones que una persona casada. Entonces, eso es algo que yo no puedo hacer o que dejo de hacer, ¿no? Entonces eso es lo que significa nadie. Y cuando hablamos de los derechos humanos, usted va a ver varias veces que le dice, nadie puede hacer tal cosa. Como por ejemplo, nadie puede violar tal principio, ¿no? Eso lo que significa es ningún individuo puede violarle a usted algún tipo de derecho que ya está reconocido adentro de ese tratado. Una pregunta que usualmente nos hacemos nosotros es ¿quién es parte de ese nadie? ¿Solo los seres humanos somos parte de ese nadie? ¿Solo los seres humanos somos parte de ese no one?
Y si su respuesta es sí, pues entonces ¿dónde queda el Estado? ¿El Estado tiene obligaciones con los seres humanos, sí o no? ¿El Estado tiene obligaciones con las empresas, sí o no? Si su respuesta es que el Estado sí tiene responsabilidades tanto con las empresas como con los seres humanos, como con las ONGs, si su respuesta es sí a cualquiera de esas preguntas, pues ellos también son parte de ese nadie. Porque cuando dice nadie puede violar su derecho a la vida, pues el Estado también es parte de ese nadie. Es parte de ese no one. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta bastante controversial que los abogados usualmente luchamos entre nosotros para tener un mejor entendimiento sobre esa palabra nadie o no one. Y si usted es una persona que realmente le interesan los derechos humanos, le recomiendo que lea un poco más sobre esta palabra. No solo tome mi verdad como su verdad, no tome mi punto de vista como que si fuera una verdad absoluta, sino que mire mi punto de vista como un punto de partida para que usted aprenda más sobre esta palabra. Mi criterio es que nadie incluye al Estado, nadie incluye a las ONGs, nadie incluye a la sociedad civil, nadie incluye a todos los seres humanos. Es decir, todos los que vivimos adentro de Honduras tenemos que respetar el derecho que para mí es el más importante, que es la vida. Si usted no tiene vida, usualmente les digo yo, sin vida, ¿cómo voy a tener yo cualquier otro derecho, ¿no? Entonces, nadie debería de poder violarme a mí el derecho a la vida, nadie. Ni un ente estatal, ni un ente privado, ni otro ser humano, ¿no? Entonces, nadie. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre nadie? Se los dejo para que ustedes lo estudien. Mi punto de vista es que nadie sí incluye más que otros seres humanos. Ahí es donde damos por terminado esta explicación acerca de humano. Les recuerdo que cuando hablamos del humano estamos hablando de alguien que tiene derechos, y cuando hablamos de una persona pues ya tenemos los deberes incluidos, derechos y deberes. Y también les recuerdo que está esa palabra individuo, que lo que significa es un miembro de esa especie, y que está la palabra nadie o no one, que significa una negación que usted tenga que hacer al momento de actuar. ¿Sí? Gracias, les agradezco su atención y los espero en otra explicación similar a esta.